saludar a nuestra corresponsal, a nuestra amiga Nancy Flores, periodista y corresponsal de la revista Contralínea, para hablar precisamente del caso Gersmanero. Te saludo con mucho gusto desde la Cámara de Diputados, Nancy. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y ya vi que andas ahí persiguiendo a algunos de los diputados. Así es, mi querida Nancy. Siempre es importante hablar con los protagonistas de la transformación o de la desgracia de México, cada quien que lo vea como quiera. Mi querida Nancy, hoy hablemos de Alejandro Gersmanero, quien es en estos momentos uno de los personajes más señalados desde los medios de comunicación por esta presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Un Alejandro Gersmanero que no da respuesta a lo que publica el periódico El Universal, que viene a la Cámara de Diputados y que no hace declaraciones a la prensa ayer, aquí en el recinto legislativo de San Lázaro, Nancy. Pues sí, además vemos que en ambos casos, también en el de Santiago Nieto, pues hay información en torno a las propiedades y a, digamos, los nexos que pueda tener con algunas empresas. Yo creo aquí lo importante es, más allá de si la Unidad de Inteligencia Financiera está diciendo que existe o no existe este expediente, dicen que no existe. Yo la verdad creo que sí hay un seguimiento, porque hay que recordar que Santiago Nieto y el fiscal Gersmanero estaban peleados. Esto es sabido por todos que no se llevaban para nada bien y es muy probable que eso sí exista, pero más allá de eso, pues es que se investiguen en ambos casos, pues cuál ha sido la evolución patrimonial de ambos funcionarios, porque hay que recordar que ambos estaban en ciertas posiciones fundamentales para la lucha contra la corrupción y sobre todo para la lucha contra grandes males que tienen que ver con el narcotráfico también y el crimen organizado. En ese sentido, me parece que más que desmentir si existe o no la investigación, en todo caso lo que se requiere es un análisis de estos datos, ¿no? Es decir, una revisión exhaustiva a la evolución patrimonial de ambos funcionarios, sobre todo entendiendo que la relevancia del puesto que ocupa uno y el otro ocupó prácticamente durante 3 años, pues es tan importante que se requieren personas con una confiabilidad probada, ¿no? En ese sentido, lo que yo esperaría de las autoridades es que se hagan investigaciones al respecto y sobre todo sin un uso político de las herramientas, porque también por largo tiempo vimos que la Unidad de Inteligencia Financiera se utilizaba con fines políticos. No se ha comprobado totalmente en el caso de Santiago Nieto que así haya sido, pero en el pasado era muy dado a que esto existiera y que dependiendo de si eras amigo o enemigo del gobernante en turno, pues los aparatos de inteligencia se utilizaban en tu contra o en tu favor, dependiendo de cuál fuera el caso. Entonces, lo que se esperaría más bien es una revisión exhaustiva de esta evolución patrimonial y sobre todo, pues que se informe a la sociedad con claridad. Porque estamos hablando de dos de los personajes, en el caso de Santiago Nieto y de Alejandro Gersmanero, de los personajes más importantes de esta lucha contra la corrupción de la que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, una lucha contra la corrupción fundamental en la Cuarta Transformación. Y esto también parecería un pleito casado entre los personajes, y no es secreto que tuvieron sus diferencias cuando ambos estaban en el puesto, Nancy. Así es, de hecho eso quedó absolutamente claro en declaraciones de cada uno hacia los medios de comunicación. Era evidente que no se llevaban bien, pero más allá de eso es que hay que trascender ese hecho que puede ser, digamos, como lo más superficial del asunto. El tema es los cargos que ocupan y como bien dices, Vicente, pues ambos se relacionan con el combate a la corrupción, pero hay que recordar que la corrupción en muchos sentidos, o sea, hay corrupción empresarial, hay corrupción gubernamental, está todo el tema de la delincuencia de cuello blanco, que tiene que ver con el manejo de finanzas a través de los sistemas financieros. En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, además, un trabajo muy importante para seguirle la pista al lavado de dinero del crimen organizado, y el crimen organizado entendido no solamente como el narcotráfico, sino también como otras formas de defraudación, incluida la defraudación al fisco, que tanto daño le ha hecho al país. Por supuesto,
otros asuntos que tienen que ver con robos o saqueos del erario, desvíos de recursos importantes. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que ambas posiciones son clave, ¿no? En el caso de la Fiscalía General de la República, pues también para la hora de, pues ya judicializar los temas, también tiene que ver con todo esto, la corrupción, el crimen organizado y cualquier tipo de delito de carácter federal. En ese sentido, pues me parece que ambos personajes sí deberían de ser sujetos de fiscalización para comprobar que son personas honestas, que están en el cargo y que pueden pues ver por las mayorías, algo que no se hacía en el pasado definitivamente. Permíteme un momentito, querida Nancy, luego de sostener este diálogo con Adán Augusto López. Querida Nancy, opinión acerca de estas declaraciones de Santiago Krill. Bueno, habría que decir que al legislador pues le conviene que no miremos al pasado, no solamente por el tema de Felipe Calderón, que ya se lo preguntabas, Vicente, sino también por su propio papel, que fue recordado apenas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta pues montaje que hubo en torno a René Bejarano y también al exsecretario de Finanzas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, cuando buscaron desaforarlo y también descarrilar sus aspiraciones hacia la presidencia de la República. Por supuesto que a este personaje pues le conviene que no recordemos ese pasado, ¿no? Donde el PAN pues le hizo muchísimo daño a México con muchos actos de corrupción, con por supuesto muchísimo saqueo de los recursos públicos, con todo lo que significó tanto el gobierno de Vicente Fox como de Felipe Calderón en términos de violencia estructural desde el Estado, desde el gobierno federal hacia la ciudadanía. Por supuesto que no le queda más que decir que hay que ver hacia el futuro, sí, pues claro, porque arrastran un pasado que es totalmente ignominioso y que nos queda de ver demasiado. Ahora sí que nos propone un borrón y cuenta nueva para poder entablar el diálogo con el oficialismo. Hazme tú el favor, borrón y cuenta nueva con todos los agravios que ya conocemos y que desnudamos tanto ustedes en la revista Contralínea como nosotros en Sin Censura, Nancy. Así es, totalmente hay que recordar todas las violaciones graves a derechos humanos que se han cometido en ambos sexenios panistas, ¿no? Sobre todo y de manera reiterada en el caso de Felipe Calderón, y es algo que no debemos de olvidar, no solamente porque lo que significó pues para las familias, para todo este impacto social que se tuvo, sino sobre todo por lo que significa todavía la impunidad, es decir, todos estos casos siguen impunes. El presidente, expresidente Felipe Calderón sigue impune y por lo visto nunca va a rendir cuentas y nunca va a ser encarcelado por todos los crímenes de lesa humanidad que cometió, salvo que en el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, pues algún día se le juzgue como lo que fue un personaje que violentó gravemente los derechos de los mexicanos al declarar esta guerra contra el narcotráfico. Entonces sí pide un borrón y cuenta nueva, pero porque no le conviene lo que hay detrás. Pues sí. ¿Cómo ves esto de la oposición que se les cae? Hablan de un dictador, pero un dictador que se abre al diálogo. Con eso que le preguntaba a Santiago Krill, le saca la vuelta. Obviamente el colmillo es largo y retorcido del diputado, pero creo que en su partido quedan como payasos ante esto que ocurrió ayer, que le reciben por parte del secretario de Gobernación para entablar el diálogo del oficialismo con la oposición, Nancy. Sí, y es algo de lo que el propio presidente López Obrador ya había hecho mofa, ¿no? Dice, por una parte, el líder de este partido regaña a los gobernadores panistas que asistieron el pasado 1 de diciembre a esta celebración en el Zócalo de los 3 años de gobierno del presidente López Obrador, y por otro lado, Santiago Krill va a pedir migajas, a exigir diálogo o como quiera vérsele. La verdad es que lo que hizo fue ir a tocar la puerta y por supuesto que
el diálogo que se entabla, pues ningún dictador en ninguna parte del mundo habría accedido a esto. Pues ¿por qué? O sea, si es un régimen autoritario, no tiene por qué darle cabida a los opositores, ¿no? El tema es que, pues en efecto, quedan en el ridículo, no hay otra manera de decirlo, porque es una oposición carente de imaginación que no sabe ni para dónde jalar, y por supuesto que se dedica a difundir este tipo de mentiras, y también, como parte de sus estrategias del golpe blando, tratar de posicionar estas ideas del autoritarismo, de la dictadura, etcétera, etcétera, cuando lo que vemos en el día a día pues son otras cosas. Querida Nancy, para cerrar, ¿golpea al presidente de alguna manera el agarrón que traen Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, también desde los medios de comunicación? ¿Golpea de alguna manera al presidente? Mira, yo creo que sí, en el sentido de que al final lo que se está viendo es cómo no puede haber una coordinación entre instituciones para un tema que es fundamental para el presidente López Obrador, que es el combate a la corrupción y, por supuesto, el combate al crimen organizado. En ese sentido, bueno, queda claro que en el pasado, pues esto no fue acompañado entre la UIF y la Fiscalía General de la República. Por ello sí golpea pues esta aspiración del presidente de acabar con la corrupción, que hay que recordar también, la corrupción, Vicente, es un generador de violaciones graves a derechos humanos, entonces no es cualquier cosa, y por supuesto que lo que se esperaría es una consolidación de las instituciones para la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que por fin ya a cargo de Pablo Gómez, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues sea un aliado en el combate a estos dos males, ¿no? Grandes males que son tanto la corrupción como el crimen organizado. Y también pues que el fiscal pues ya empiece a entregar cuentas, porque lo que hemos visto hasta ahora pues es una lentitud generalizada en la Fiscalía General de la República. Querida Nancy, disculpa que aproveche tu generosidad para plantearte esto que acaba de enviar la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay una nota informativa con fecha de hoy. Dice: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa a la opinión pública el contenido de la carta aclaratoria enviada al periódico El Universal relacionada con esta nueva nota. Indaga UIF operaciones de inmobiliaria de Gertz, publicada en la portada del día de hoy, 7 de diciembre de 2021, que el supuesto informe participación corporativa del fiscal AGM no existe en esta Unidad de Inteligencia Financiera. Y dice así: es enviada al licenciado Juan Francisco Ili, director del Universal. Señor director, en relación con la nota, indaga UIF operaciones de inmobiliaria de Gertz, firmada por Francisco Reséndiz y publicada el día de hoy, 7 de diciembre de 2021, en la portada del periódico que usted dirige, le comunico que el supuesto informe participación corporativa del fiscal AGM, Alejandro Gertz Manero, no existe en esta Unidad de Inteligencia Financiera. Por lo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera le solicita atentamente hacer del conocimiento de los lectores del Universal esta carta. Le agradezco de antemano sus atenciones. Atentamente, licenciado Heriberta Ferrer Arias, directora de Relaciones con Actividades Vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera. Otro desmentido, otra tarjeta informativa desde la Unidad de Inteligencia Financiera que, con mucho respeto voy a decir, parecen la vocería del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con dos notas informativas en 2 días consecutivos, querida Nancy. Pues también un poco yo creo que este desmentido tiene que ver con el uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera en el pasado. Quieren como borrar esa imagen, y por supuesto que si no hay una denuncia previa en torno a estas actividades empresariales que pudiera tener el fiscal general de la República, si es que así se comprueba, pues en realidad sí dejaría en entredicho el papel que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera en este sexenio concretamente. Me parece que más va por ahí que realmente lavarle la cara al fiscal, ¿no? Porque en todo caso el fiscal tendrá que salir a dar la cara ya por fin, que en efecto el día de ayer pues no quiso declarar nada ante la prensa, y esta reunión que sostuvo con legisladores pues
pues fue a puerta cerrada, pero en algún momento va a tener que rendir cuentas, ¿no? Y lo otro que te decía Vicente, pues sí tienen que ser personas fiscalizables para tener garantías de que quienes están al frente de estas instituciones, pues tienen digamos, una trayectoria limpia sin nada que ocultar. Entonces, en ese sentido, me parecería que lo más viable es que el fiscal diga, pues, que se me investigue y que ponga abiertamente, pues, sus bienes y sus nexos con empresarios públicamente ya para que se conozcan. Querida Nancy Flores, tú sabes que te respetamos, que te admiramos en este espacio libre como el viento y que estamos al pendiente de lo que haces tú junto a Erika, junto a Sósimo y el equipo de la revista Contralínea, ahora también en YouTube. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente del trabajo que realizan desde la bendita independencia que tienen ahí en la revista Contralínea? Claro que sí, en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Contralínea y nuestro programa se transmite de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes. Ahí los esperamos y si no, bueno, en el canal quedan ahí colgados los programas para que a la hora que ustedes puedan los observen. Y también, bueno, estamos en Twitter como @Contralínea y nuestra página es www.contralinea.com.mx. A mí me encuentran como @Nancy_contra en Twitter. Y pues nada, Vicente, agradecerte este espacio y por supuesto tu generosidad siempre y también tus palabras y a todo tu equipo. Gracias, Nancy. Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura. Antes de recibir a la doctora Leticia Calderón Chelius, que ya llegó por aquí en la Cámara de Diputados, formaba parte de un evento organizado por la diputada Andrea Chávez, que le llega al corazón